seguimos con el libro, ¿verdad?, de Primera de Juan. Y en esta ocasión, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Así que si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia en esa área. Pero entonces, antes de comenzar, me gustaría hemos estado hablando del libro de Juan. El jueves pasado, a mí me gustaría saber, a manera de repaso, qué estuvimos hablando o qué estuvo Aloida hablando y se estuvo estudiando el jueves pasado. Del amor, que el que no ama no es de Dios. ¿Perdón? No ha conocido a Dios. Si alguien me ayuda con el micrófono, porque al pastor le gusta que salgan se lo voy a agradecer. Ah, no. Ok. Del amor, ¿verdad? Y Loida había dicho, ¿verdad?, que el amor es una persona, ¿verdad? Había hablado que es una persona, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a continuar como más o menos la misma línea, pero en otra fase. Así que vamos a estudiar en esta noche la fe que vence al mundo. Me gustaría saber si usted sabe que hay diferentes maneras de usted recibir la fe. ¿Cuántos saben que hay diferentes maneras de que usted puede recibir fe? Fuentes de la fe. Si alguien sabe una, por lo menos una, dígamelas. Ajá, Miguel por acá. Por el oír de la palabra de Dios. Muy bien, esa es la más que conocemos. Eso se encuentra, ¿verdad?, para justificar o para evidenciar eso que acaba de decir Miguel, en Romanos 10:17. Me gustaría que los que están y lo leamos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la primera. La segunda se encuentra en Gálatas 5:6. Si alguien me lo puede leer, puede leerlo hasta del mismo. Mándalo dedográficamente. Pues tú mismo lo lees. Gracias. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí viene, ¿qué dice ahí? Que la fe que viene ¿por qué? Por el amor. Hay una fe que obra por el amor. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad?, fuentes donde viene la fe. Y hay otra que se encuentra en Hechos 3:16. Hechos 3:16. ¿Quién me lee Hechos 3:16? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Muy bien, aquí estaba hablando de un momento en que Cristo, ¿verdad?, Jesús estaba en un proceso, ¿verdad?, para que alguien estuviera sano, y habla, cuando dice la fe, esa segunda parte dice la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia, ¿verdad?, de todos vosotros. Ese él, aunque en la Biblia se encuentra en letra minúscula, ese él debe ir en letra mayúscula porque se refiere al mismo Jesús. Y por eso debe de ir en letra mayúscula. Así que hay una fe que viene directamente, ¿verdad?, que cada uno tiene por porción de fe, ¿verdad?, cada uno tiene una medida de fe, ¿verdad?, que Dios nos las ha dado. Una vez nosotros venimos a Cristo, cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Así que en esta noche no hay carencia de fe. Hay una fe en cada uno de nosotros. Si usted está aquí, es porque usted cree. Porque usted cree. Y si usted cree, es porque tiene fe. ¿Está bien?
Ok, pero entonces hoy vamos a estudiar como yo le llamo una fe agresiva. ¿Por qué es una fe agresiva? Porque si es una fe que vence, es porque en algún momento dado hubo una batalla, hubo una oposición que tuvo que ser conquistada, ¿verdad? Y como hubo una fe, pues entonces por eso es que yo le llamo una fe agresiva. Entonces, me gustaría entrar en el versículo 1 del capítulo de Primera de Juan 5. Si me lo proyectan, por favor. Aurorita, ¿me lo puedes leer? Todo aquel que cree que el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien. En esta noche nos vamos a enfocar de ese versículo. No, yo me quiero enfocar en la parte que es nacido de Dios. En la clase anterior se había hablado de la parte de nacidos de Dios y también en en el capítulo 2, versículo 29, se había dicho que hay que si hacemos justicia, somos nacidos de Él. Somos nacidos de Él. Yo tengo una pregunta para ustedes. Si antes de nacer, ¿qué se supone que haya? En un proceso natural, antes de una persona nacer, ¿qué se supone que haya? Muy bien, una concepción, hay que engendrar, ¿verdad? Hay un proceso donde se engendra, ¿verdad? En un proceso natural, vamos a llevarlo al área natural, debe de haber, ¿verdad? Un proceso donde se engendra, donde hay un tiempo que se está gestando, ¿verdad? Ese bebé para entonces luego nacer, ¿verdad? Esto es bien interesante que esto me cautivó en el sentido que muchas veces, y haciendo un paréntesis dentro de la línea que quiero seguir, pero muchas veces nos apresuramos a querer que alguien sea salvo, ¿verdad? Porque nacido de Dios es salvo, es que una persona sea salva, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que entender que hay un proceso que se da. Hay un proceso que se da antes de que esa persona nazca de nuevo. Y ese proceso es un proceso donde donde se engendra, ¿verdad? Donde hay un proceso de espera porque hay una gestación que se está dando para luego entonces, ¿verdad? Eso fue un paréntesis que me llegó. Así que cierro paréntesis. Y ¿sabe qué? En el mundo cristiano, o vamos a ver en la vida cristiana, en el mundo cristiano no, en la vida cristiana, ¿verdad? Aquí dice que una persona que cree en Jesús que es el Cristo, nace espiritualmente. Ese versículo, si me lo pones en pantalla otra vez, por favor, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, que una persona es nacida de Dios cuando cree que Jesús es el Cristo. Hasta ahí estamos claros. Inmediatamente una persona cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nacido de Dios. Entonces, cuando somos nacidos de Dios es porque tenemos un Padre, María. Muy bien. Tenemos un Padre. Y como tenemos un Padre, ¿somos qué? Hijos. Hijos. Y como somos muchos, ¿somos qué? ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Por eso se acuña el término hermanos en el área cristiano. Por eso nosotros los cristianos nos llamamos, mira, él es mi hermano en Cristo. Porque hay un nacimiento, literalmente hay un nacimiento. Lo que pasa es que no es un nacimiento carnal, es un nacimiento espiritual que me lleva a ser hermano, ¿verdad? De la persona, de la otra persona que ha nacido de Cristo. ¿Y saben qué? Había una práctica, mientras yo estudiaba esta lección,
antigua y que hasta el presente dice que los países occidentales lo hacen. Y es que tan pronto nace una criatura, es lavada con agua, frotada con sal y envuelta en pañales. Y por el gozo que el padre siente, hace una fiesta, un evento musical, y dice que toma el bebé sobre las rodillas de sobre sus rodillas, el recién nacido lo toma sobre sus rodillas, y ese simple gesto indica que ese bebé es reconocido por ese padre. En Cristo, vamos a ver, en Cristo, si vemos cuando dice que viene alguien a Cristo, dice que hay gozo ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Y no solamente eso, una vez que tú eres nacido, te conviertes en sal ¿de qué? De la tierra. Vio los elementos, vio cómo entonces se entrelaza. Para nosotros entender muchas veces conceptos espirituales, muchas veces tenemos que entender los terrenales, ¿verdad? Porque a Dios le gusta mucho, Dios usaba mucho parábolas, ¿verdad? Usaba mucho el coger una verdad humana o natural y traerla como ejemplo para enseñar una verdad espiritual. Porque para nosotros poder entenderlo, tenemos que conocer algo, ¿verdad? Para tener ese pleno conocimiento. Así que ese nacimiento que hay, ese proceso, esa costumbre, se utilizaba mucho y dice que hasta el sol de hoy muchos países occidentales lo siguen haciendo. En la Biblia, si quieren lo anoten y después lo pueden buscar, en Génesis 50:23 dice, permítame, dice que José reconoció uno de sus hijos lo reconoció de la misma manera, en la rodilla. Dice que le nació, en las rodillas de él le nacieron básicamente esos nietos, porque no eran hijos de él, eran nietos. Pero ellos siempre utilizaban, ¿se acuerdan cuando en la Biblia registra, por ejemplo, decía de tu padre Isaac, Jacob, ¿verdad? Abraham, ¿sabe? No reconocen el término abuelo, más bien es padre. Ellos siguen perpetuando lo que es padre, ¿verdad? Lo que es la paternidad. Así que estableciendo eso de que somos nacidos cuando creemos en Dios, en que Jesús es el Cristo, pues somos automáticamente hijos de Él. Si alguien quiere añadir algo, si alguien tiene una pregunta, pueden confianza. Todo aquel que cree, para creer, ¿verdad? Necesitamos fe. Que Jesús es el Salvador del mundo. La fe que salva es una característica del ser humano, del cristiano, que va a ser un vencedor, porque Cristo venció. El que es nacido de Dios tiene una relación permanente de fe con aquel que engendró por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene una relación con Dios y con Cristo. Tenemos que creer que existe un Dios al cual no vemos, con el cual hablamos, con el cual nos enamoramos de Él, le damos palabras románticas, pero nunca lo hemos visto. Podemos sentirlo, pero eso conlleva a que este nuevo nacimiento nos lleve a una relación permanente de fe, y esto nos lleva a estudiar la palabra, a someternos a la búsqueda de Él y a encerrarnos en nuestro cuarto para poderle conocer y amarle. Amén, amén. Vamos por ese camino, así que vamos bien porque vamos por ese camino. Entonces, vamos a leer los versículos 2 y 3, por favor. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor se manifiesta a través de la obediencia, y la obediencia se manifiesta a través del amor. En Juan 14:15, si me lo proyectan también, dice que si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Quiere decir que el amor que Dios está hablando no es un amor necesariamente que provoca, que es provocado por un sentimiento, como es el que conocemos casi siempre nosotros y el que casi siempre nosotros tendemos a promover o a reconocer muchas veces como amor. Este amor es un amor que requiere ¿qué? Para tus obediencia. Para tú seguir o guardar los mandamientos, como dice ahí, requiere obediencia. Entonces, en otras palabras, amamos porque obedecemos. Y obedecemos porque amamos. Vuelvo y repito. Amamos, dígalo conmigo, amamos porque obedecemos, y obedecemos porque amamos. Entonces, en la clase pasada, Loida trajo una verdad que me gustaría citarla en esta noche nuevamente. Ella dijo, nada de lo que hagamos, aún en la eternidad, podrá pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso no se trata de pagarle la deuda, sino de agradecer. Y agradecemos cuando obedecemos. Agradecemos cuando obedecemos. Entonces, una de las maneras que nos indica aquí es cuando guardamos un mandamiento. Una de las definiciones de fe es confianza. No solamente es creer. A mí me gusta muchísimo la palabra confianza para fe, porque es como que me ayuda a entender más mi relación con Dios. Porque cuando me da miedo algo, digo, confía. Me digo yo misma, confía, ten fe. ¿Saben? Se me hace más fácil. Para mí a veces, la fe a veces uno la siente como muy alta, pero cuando tú sientes que es la palabra confianza, como que te allana a tu pensar, espérate, ¿con quién yo estoy tratando? ¿Verdad? Porque cuando hay confianza es porque hay amor, ¿verdad? Y porque tú conoces a esa persona, ¿verdad? Cuando tú conoces a alguien, tú confías en esa persona, ¿verdad? Así que un indicador de que estamos amando a los hijos de Dios, y cuando se habla hijos de Dios no se habla solamente a las personas que están con nosotros en esta noche. Hijo de Dios se refiere al cuerpo de Cristo. Hijo de Dios es el que está en mi trabajo, que es nacido de Dios. Hijo de Dios es el que está en el hospital, que es nacido de Cristo. Hijo de Dios es todo aquel que es nacido de Cristo, que no está limitado a una iglesia. Si me ayudas con Amelia. Quiero abundar respecto a eso. La carta de Juan, estas cartas, Juan las escribe sobre el año 85 o el año 100 luego de que Jesús muere. Juan las está escribiendo a la iglesia, pero a la iglesia en Asia Menor. O sea, Juan es lo que se conoce hoy como Turquía. ¿Por qué Juan habla tanto del amor? Porque los apóstoles no tenían conocimiento de que Jesús se iba a tardar mucho en su venida. Ellos pensaban que Jesús iba a regresar antes, no como los del antiguo pacto, que los del antiguo pacto sí sabían, inclusive profetizaron para nosotros ahora, profetizaron los aviones, Isaías profetiza los aviones,
Pero los discípulos no. Los discípulos pensaban que Jesús venía pronto. Juan ve que la iglesia se ha desviado y que no se ama uno a los otros. Que unos son de Pedro, que unos son de Mateo, que unos son de Lucas. Y Juan, que estaba presente cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, y Jesús hace una lista de las señales que van a haber para su venida, y la mayor señal era la falta de amor. Entonces Juan ve que la iglesia no tiene amor, que la iglesia no hace obra, que la iglesia no se preocupa, y Juan entra a aclararle ese tema a la iglesia. Por eso es que el texto anterior que tocaste dice, Jesús es el Cristo. Lo está sacando de hombre y está diciendo, es el Mesías, es el ungido, es el Cristo glorificado. Por eso es que Juan en el mismo capítulo habla del espíritu del anticristo y del amor. Está dándole un aviso a la iglesia y está diciendo, el que no ama, el que no sigue los mandamientos, no se baila en la venida. O sea, él está siendo claro en esto, se está tomando su tiempo y lo está explicando. Él mismo dice, yo anciano, pero debemos de saber que Juan ata el amor ágape, lo que estabas trayendo ahorita, que no es lo mismo que el amor eros, es el amor nacido de Dios. Es cuando nosotros decimos, pero esa persona como que choca su personalidad conmigo, pero el Señor dice, como quiera la tienes que amar. Porque la misma Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Por eso es que Juan está haciendo alusión a esto, porque la carencia de amor es la mayor profecía de que Cristo viene. Y nosotros como pueblo debemos cuidarnos de eso, porque el que no ama, dice la misma palabra, no ha visto a Dios. O sea, Juan los está atando al amor y yo creo que es una gran enseñanza el libro de Juan para nosotros como iglesia en estos tiempos también. Es una gran enseñanza, es una profecía que la dio el mismo Jesús. O sea, no lo veamos como algo común, es una profecía que Dios dio. En los postreros días el amor de muchos escaseará, se apagará o se enfriará, dicen algunas versiones bíblicas. Pero es bien importante que enfaticemos en el amor. Claro. Gracias, Amelia, por esa gran aportación. Asimismo es, una de las cosas que debemos señalar es precisamente eso, el amor de muchos se apagará. Pero entonces, en esta noche, ¿qué es lo que queremos establecer? También porque muchas veces pensamos, y estoy 100% de acuerdo, muchas veces estamos tan ligados o por decir tan influenciados con el mundo que pensamos que el amor es lo que nosotros pensamos. Es nuestra propia definición. Dios ya estableció lo que es el amor para él a través de su palabra. ¿Me entiendes? O porque hoy día ese es el tema. A donde quiera que tú vas, no, porque no hay amor, no hay tolerancia, no hay, ¿sabes? Todo en este último tiempo, el amor que se está hablando es un amor que yo me tengo que acomodar a ti. Es que no es amor, que es egoísmo, porque realmente es un pensamiento egoísta que quiere ser implementado, ¿verdad? Y que quiere ser. Entonces, eso lo están confundiendo con amor. No, porque tú no me amas. Si tú no me aceptas como soy, y no solamente que me aceptes, que yo me tengo que imponerte, pues ya ahí entonces tú no eres cristiano, ¿sabes? Usted tiene que estar claro cuál es el amor que Cristo se refiere. ¿A qué amor? Porque es como dice Amelia, ese amor es el que me hace pararme firme y decir, tú no me vas a mí tú no me vas a vender gato por liebre. Y tú no me vas o sea, yo me paro firme porque yo conozco. Cuando yo conozco la palabra, a mí la palabra me da firmeza. ¿Por qué me da firmeza? Porque es la roca, es roca. Es roca, no es tierra, no es terreno, es un terreno inconmovible. Si yo me aprendo y yo sé lo que quiere decir, yo me adentro en esto, a mí nada ni nadie me mueve. Es más, no me va a mover. Así yo vea que un hombre levante, porque dice también que en los últimos se harán también. El diablo tendrá potestad para hacer milagros.
Usted no se deje llevar por milagro. Usted, su guía, su lente va a ser esto. Por eso es que vamos a vivir tiempos peligrosos, porque la verdad se va a disipar, o la verdad se va a, porque va a haber tanta mentira. ¿Perdón? Que ahí vienen Cristo que ni miren para ese lado. Correcto. Pero entonces por eso usted no se debe de conformar con lo que usted aprende aquí. Usted tiene que sacar intencionalmente tiempo. Mira, no tiene que ser todos los días. Coja un día. En vez de meterse en que a veces perdemos, y ahora digo yo como dice, culpable, que a veces nos metemos y estamos horas ahí. Pues mire, porque la realidad es que lo que me va a dar a mí el sostén para yo vencer va a ser la palabra. No va a ser lo que pienso, porque muchas veces hasta lo que pienso puede estar distorsionado, puede estar erróneo. Y mientras yo me meto en la palabra, Dios me revela, mira, eso que estás pensando no es correcto, es esto. ¿Me entiendes? Y así es como único podemos prevalecer. Cuando nos metemos, no sea cristiano de la secreta, no sea cristiano de que yo vengo aquí, alabo a Dios por cumplir. No, métase. De verdad hay ricura, de verdad hay deleite. Es como si usted literalmente se estuviera comiendo un plato de cuando usted comienza a estudiar la palabra. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo a veces he sentido que es como comerme algo tan delicioso que me llena como de una satisfacción y un gozo. Tenemos que adentrarnos en la palabra. Así que le quiero preguntar, ¿qué son mandamientos? ¿Qué significa mandamiento? ¿Ah? Orden, una instrucción, muy bien. Una orden, una instrucción. Está relacionada a la ley, ¿verdad? A la ley de Cristo. Entonces, yo me gustaría que repasemos los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo. Si me ponen el Éxodo, ponme el slideshow, por favor, si lo tienes. ¿Ah? ¿No tienes? Ok. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Esa es una de las áreas. Pero entonces me gustaría, los primeros 4 mandamientos que vamos a repasarlos de ahí mismo, usted después lo puede leer con calma. Dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice que no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El otro dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el otro dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Esos son 10 mandamientos de los que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Son 10. Y de esos 10, esos primeros 4 corresponden ¿a quién? A Dios, a nuestro servicio. ¿A quién? A Dios. Entonces, los próximos 6 corresponden a nuestro prójimo. El primero, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no codiciarás, no hurtarás, no cometerás adulterio y no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esos próximos 6 corresponden a mi relación con quién. ¿Y quién es el prójimo? Mi vecino, el que está al lado, ¿verdad? El que esté inmediatamente a mí. O sea, que mi relación en los 10 mandamientos, Dios diluyó esas 10 primeras en 2 áreas. El servicio a Dios y el servicio al prójimo. Ahora, la Biblia establece en Mateo 22:36. Yo quiero saber, ¿ustedes me están entendiendo? Ok, no quiero. Ok. Mateo 22:36 al 40 dice que el primer, no, esa no, mi amor.
Sí, esa misma, perdón. Sí, esa misma. Esto dice lo siguiente. Mateo 22, 36 al 40. Lo voy a leer rapidito. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Antes que nada, quiero hacer la salvedad de que estos eran unos fariseos que querían, ¿verdad?, tentar a Jesús y querían probarlo. Entonces, dice aquí, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, léalo conmigo, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La razón de ser de la ley y de los profetas es la relación mía con Dios y la relación mía con mi prójimo. La relación, si usted se fija, la relación mía con Dios es lo primero y lo más que grande. Y luego la relación con mi prójimo me hace cumplir toda la ley, dice la Biblia. Y vamos a verlo ahora. La ley dice aquí en Gálatas 5:14, me dice, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué? Eso también, si usted se fija, cuando hay una parte donde Dios pregunta que si hay alguno que dice que se encuentra en Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Quiere decir que a Dios le interesa la relación que yo tenga con mi prójimo. Para Dios es vital la relación que yo tenga con mi prójimo. Para Dios es importante que yo tenga. Y me dice más que yo cumplo toda la ley cuando yo hago esto, cuando yo amo, cuando yo camino en amor, cuando yo guardo, ¿verdad?, este mandamiento. ¿Sabes qué? A Dios le interesan las relaciones. Siempre papi decía, para Dios lo más importante son la gente. Porque a Dios no le importan las cosas para Dios. ¿Sabe? Si yo hago, por ejemplo, a mí me delegan algo para hacer aquí, qué sé yo, que me manden a hacer, no sé, decorar o hacer cualquier cosa. Y para mí es más importante yo implementarme mi manera de pensar, hiriendo a todo el mundo, haciendo para Dios, independientemente lo que hagas, para Dios es nada. Porque ¿sabes qué? Eso no lo asombra a Él. Inclusive, ¿tú sabes por qué Jesús cumplió toda la ley? Porque caminó en amor. Él es el único que ha podido, ¿verdad? Él cumplió toda la ley, como dice la Biblia, porque caminó en amor. Y caminó en amor y en obediencia al Padre. Y eso lo hizo más que vencedor. Y ahí lo hizo vencedor. Y a nosotros nos hace más que vencedor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que, nada. Ajá. Una de la primera característica que mencionó ahorita es tener fe. Vemos que la segunda característica, tanto en los mandamientos como en el segundo párrafo del capítulo 5, el segundo versículo, es el amor.
Y la tercera característica es el vencedor. Si nosotros tenemos estas características de ser obedientes, ¿verdad? Tener fe, tener amor y obedecer la palabra de Dios, somos vencedores. Y saben qué, dice aquí que en el amor es donde cumplió. Ahora, eso fue lo que yo dije ahorita, que no es el que pensamos, sino el que Dios, ¿verdad?, trae en su palabra. Y en el versículo 3 dice que reitera que cuando demostramos el amor, guardamos sus mandamientos, que significa observar, cumplir u obedecer. Y nos hace la aclaración que los mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Y gravoso, ¿qué le viene a la mente? Difíciles, duros, pesados. No son pesados, no son muy bien, no son duros, difíciles, pesados. ¿Sabe usted que toda la creación, con excepción del hombre, obedece a Dios? La Biblia dice que en Salmo 148:8 dice que el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad, el viento de tempestad ejecuta su palabra. Cuando dice que ejecuta su palabra, lo que está diciendo es que obedece su palabra. Cuando Jesús le habló a la tempestad obedeció, ¿verdad? La naturaleza, la otra creación de Dios, excepto el hombre, obedece a la voz de Dios. El único que no obedece, que tiene, ¿por qué no necesariamente obedece? Hay gente que obedece, pero ¿por qué no? Por el libre albedrío, que viene siendo la voluntad. Hay una voluntad en el hombre, que esa voluntad te permite o nos permite elegir, ¿verdad? Pero entonces esa voluntad está influenciada o está limitada por, yo diría por dos, por lo menos los que me vinieron, por dos factores. Y una es el pecado que mora en nosotros. Hay un pecado que hay en nosotros que aunque nosotros vengamos a Cristo, ese pecado está en nuestra carne, ¿verdad? Y como está en nuestra carne, como único nos libramos de él es cuando seamos transformados o cuando nos vayamos para el cielo, ¿verdad? Mientras tanto, en la carne hay una lucha constante y esa voluntad siempre está influenciada por esa lucha, por esa contienda que hay. Como decía Pablo, el querer está en mí, pero lo que quiero, eso no hago. Porque es que hay una pelea, una contienda en nuestro ser, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, María. Ese es el pecado. Pucha. Yo puedo opinar que el ser cristiano no es fácil. Yo le digo que no es fácil porque uno tiene que tener mucho cuidado porque los primeros que te observan son tus hermanos, tus vecinos, porque dicen, si ella es cristiana y tiene ese comportamiento, yo no voy a ir a la iglesia. Por lo tanto, mi inquietud o a lo mejor una observación que yo doy, cuando tú eres cristiano, tú tienes que ser cristiano donde quiera que tú vayas. Así es. Y sabes que eso habla también de la madurez de la persona. Ahí es donde tú ves, los hechos implican cuán maduro es esa persona. La madurez no implica el que yo sepa orar, el que yo sepa tirar lenguas, el que yo sepa. La madurez es cuando yo estoy en medio de una situación que yo hago, que aflora de mí. Ahí es donde verdaderamente se mide la madurez. La madurez no se mide por ninguna otra cosa que no sea en el momento difícil. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo detono? Ahí es donde se dice. Pero el amor de Dios es tan grande que deja la palabra para eso. Y la palabra dice que los más fuertes sostengamos a los más débiles. Dice la palabra del Señor
que nos sostengamos unos a otros, ¿verdad? No importa lo que veamos, no importa lo que nosotros escuchemos, pues nosotros nos vamos a mantener siempre en el Señor y firmes, amándonos unos a los otros. Aún una persona sabiendo que está cometiendo que está haciendo algo de una manera incorrecta, debemos de ir ante el Señor, cómo hablar con esa persona, porque no lo conocemos todo y Dios no sabe. Y hay un texto en la Biblia que dice que no saquemos la cizaña porque nos podemos llevar el trigo. ¿Qué es lo que la hermana dice? O sea, siempre vamos a tener persecución, siempre van a haber personas que van a decir, no, esto sucede en Maranata, no, esto sucede en la Bautista, no, esto sucede en los pentecostales, siempre va a haber gente que pasa eso. Pero nosotros como pueblo tenemos que llegar a la estatura de Cristo todos. No unos sí, unos no, todos. Hay algo que yo admiro del pastor de esta congregación, Heralio, de nuestro pastor, y es que él insiste en que la iglesia completa sea intercesora. Porque todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Unos primero, otros después, pero sosteniéndonos. Si vemos ese tipo en las redes sociales, hermano, ahí mismo usted impóngale en las manos esa foto. Yo a ti paralizo todo espíritu contrario que se quiera levantar contra esta foto y hacer daño al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Y usted cortó la artimaña del enemigo. Pero no podemos darle cabida al enemigo, ir fomentando ese tipo de cosas. Porque eso mismo era lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hacían acepción de personas, unos se creían mejores que otros porque tenían unos dones, porque no tenían unos dones, porque estaban más cerca de los apóstoles. Y el apóstol Pablo insiste en el amor de Jesús. El apóstol Pablo nos lleva, el apóstol Juan nos lleva por otro lugar. Por eso es que es importante. Y si vemos eso, vamos a seguir orando hasta que lleguemos todos a la estatura de Cristo. Sí, en ese aspecto es cierto lo que acabo de hablar, la madurez. Es bien importante la madurez. Aquí uno ve la madurez. Nosotros, los que estamos un poco más en ese aspecto, ¿verdad? Más arriba, podemos tolerar. Obviamente, porque hay un proceso. La persona no se puede quedar tampoco estacionaria en toda una vida haciendo, ¿verdad? Haciendo lo mismo, ¿verdad? Se supone que lo natural que ocurra, que haya un crecimiento. Pero también hay personas que no les interesa. Las personas vienen a la iglesia a veces como si fuéramos club social. La gente a veces viene porque no tiene más otra cosa que hacer y a veces vienen porque pues se sienten solos en su casa y aquí vienen y entonces por lo menos, entonces ese tipo de personas la palabra va a ir rompiendo poco a poco. Claro está, si se deja romper porque hay personas que, ¿verdad? Son contumaces, como dice la palabra, y no danle el brazo a torcer. Julián. ¿Quién? ¿Ibas a hablar? A leer un texto bíblico. Ok. Ahorita cuando empezaste a hablar, tenemos que llevar cuenta con las cosas del mundo, ¿verdad? Porque es lo que está envolviendo esta conversación, esto que se está hablando ahora. Porque, como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es un texto que tenemos que reflexionar sobre él. A veces nos envolvemos en los que tenemos muchas familias. Voy a dar un ejemplo cortito. Yo fui ahora a un viaje con mi hijo. Fuimos a Toronto. Yo no sabía que allí había una fiesta del arcoíris. Entonces pasamos por un lugar. Entonces había una actividad. Entonces, el que no tiene a Dios al que no tiene a Dios, no tiene ese temor que tenemos nosotros. Pues eso no le impacta. Eso lo ve normal. Pero entonces yo me aparté para el lado contrario de la calle. Y el hijo mío me dice, pero pai, venga acá. No, yo
ese lado ahí no lo voy a tocar. Si ustedes quieren, sigan por ahí para abajo, porque también se podía zafar una foto o algo. Y yo ahí ahí no me iba a mezclar, pero entonces, pero rápido reflexioné en lo que estaba pasando allí. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos que llevar mucha cuenta. Sí hay gente que todavía está madurando, está creciendo, pero hay gente, como tú dijiste ahora, que a veces quieren ser piedra de tropiezo dentro de una congregación, y la Biblia especifica también qué se debe hacer con esas personas. A veces hay un tipo de persona que Dios no te dice que tienen que estar aquí todo el tiempo, si son piedra de tropiezo para otros o si están dando un mal testimonio sobre la congregación, sobre el nombre de la iglesia en la cual nosotros perseveramos. Pero la amistad con el mundo es bien peligrosa para cualquier cristiano. Nosotros tenemos que llevar mucho cuidado y meditar mucho en esa palabra, con quién nos ligamos, qué hacemos con nuestra familia, qué le damos a nuestra familia simplemente porque para que nos digan que soy malo, que soy esto, que soy lo otro, soy carne de esto, soy carne de lo otro. Eso no importa. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo aparte. Somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, y así tenemos que tratar de vivir. Sea nuestra familia lo que sean nuestros hijos lo que sean, si nosotros vamos a permanecer llevándole la palabra, amándolos como son, pero no amando lo que trayendo a nuestras vidas su vida. La iglesia no tiene problema en predicar este tema del amor, porque todo el mundo predica del amor. El problema es en manifestar eso, porque nadie aquí puede decir que no ha escuchado o no ha leído a Juan. Esto se trata, debemos de entender que hay gente que está bien informada, pero no transformada. Y el amor es un mandato. Hay personas, hay creyentes que te hablan lindo y te predican bello. Y cuando tú ves y tú quieres ver a Cristo en ellos, tú no lo ves. Y ese es el problema de la iglesia. Y en eso, ejemplo, hoy es una noche maravillosa para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, que está siendo instruido, empiece a hacer el ejercicio, porque ahí es que nos estamos colgando. Porque el deseo de Dios es que el amor sea manifestado. Y esto no se trata de que yo hable lindo, que yo hable en lengua, que yo predique. Eso es obsoleto. Dice, si tú no tienes amor, mejor no callamos. Y nos estamos colgando, ¿verdad? Y todos estamos en el mismo barco. Nos estamos colgando en esa parte. Hoy es una noche maravillosa para reflexionar, porque no es una opción, es un mandato. Amén. Tenemos que mostrarle el amor, mire, hasta en el parking, hasta aquí en una silla, y no es que lo digamos que amamos, es que todo lo que usted posee, que Dios le ha dado, es para que lo ponga en práctica. Amén. Amén. Vamos entonces ahora, María, y seguimos rapidito. Me quedo corta. Ay. Uno tiene que conocer de la palabra, y cuando se predica, uno tiene que darle la oportunidad al Espíritu Santo para poder cambiar. Entonces, si uno puede venir a la iglesia y si no le permite al Espíritu Santo trabajar con uno, nada va a hacer Dios ni el Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, y mucho menos podemos dar lo que no tenemos. Así es, María. Muy bien, gracias a todos los que han aportado. De verdad que me gusta, porque uno crece, todos crecemos, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos hablado que la voluntad tiene dos límites. La primera, el pecado que mora en nosotros, y la segunda, muchas veces, el raciocinio. Nosotros tenemos por naturaleza, nos mandan algo y nosotros inmediatamente, yo soy una. A mí, usted me dice algo y yo rápido todo lo paso por mi razonamiento. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el razonamiento no va a la par o a la razón de lo que Dios te manda. Por ejemplo, cuando Moisés, Dios lo manda a cruzar el Mar Rojo,
no había razón ahí, ninguna, ¿sabes? No había nada que satisfaciera el razonamiento, porque tú tienes un ejército del enemigo detrás, tú tienes un mar al frente y tú tienes un montón de personas, que no estamos hablando 200 personas, estamos hablando miles y miles de personas a cargo tuyo, entre ellos niños, entre ellos, ¿verdad? Personas a lo mejor minusválidas, personas, y ¿sabes qué? Dios le dijo, cruza, ¿verdad? Que cruzara. Dígame usted si ahí hay razón alguna. No hay razón, ¿sabe? ¿Cómo es? No hay raciocinio, no hay manera alguna que tu raciocinio pueda quedar. Por eso es que entonces ahí es donde entonces nosotros tenemos que sujetar lo que nosotros pensamos a la obediencia a Cristo y decir, no, Él es mayor, Él sabe más que yo no sé nada. Yo me niego a mí mismo. Ahí es donde tú comienzas a morir. Comienzas a morir a lo que tú crees, a lo que tú esperas, a lo que tú piensas, y entonces ahí tú te sometes y ahí es donde Dios se enaltece. Ahí tu fe crece, ahí tu confianza crece y ahí entonces eres llevado a otro nivel. Y mientras más experiencias tú tienes con Él, más te solidarifica la fe, más la fe se pone, crece, más la fe crece, ¿verdad? Nada, ahora vamos a los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios. El verbo vence es tiempo presente, ¿verdad? Si tú lo lees mañana, te va a decir vence. Si tú lo lees en un año, te va a seguir diciendo vence. ¿Sabe por qué? Porque tú estás continuamente venciendo. Esa es la posición que todos los días tenemos que pensar en que estamos en una posición de vencedores, en una posición que vence al mundo, que vence las batallas, ¿verdad?, que podamos tener. Eso nos coloca siempre en más que vencedores. Eso nos coloca siempre, como dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Así que esa es la posición que tenemos. Ahora, ¿de qué somos vencedores? Del mundo. Cuando hablamos del mundo, habíamos hablado de que hablamos de qué. Del sistema del mundo. El sistema del mundo. La palabra mundo se refiere al sistema que está en este mundo, el sistema que rige este mundo. Un sistema cuyo Dios dice, 2 Corintios 4:4 y Lucas 4:6, que el Dios de este mundo, ¿quién es? El diablo, Satanás. Muy bien. Satanás es el Dios de este mundo. ¿Y saben qué? ¿Qué dice? Que como Él es el Dios de este mundo, de este sistema que está ahora mismo, que rige los gobiernos. Ese sistema rige los gobiernos. Ese sistema rige la economía. Ese sistema rige todo lo que tenemos, ¿verdad? Pues ese sistema se está rigiendo de todo lo que es el enemigo. Por el egoísmo. ¿Por qué más? Corrupto, orgullo, rebelión, ¿verdad? La rebelión, todo eso controla el sistema. Por eso es que está manifestado en la carne en toda su esplendor, la maldad en toda su esplendor. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos confiar en un sistema así. Usted no puede. Usted tiene que entender que el sistema de este mundo es enemigo de Dios. Y si usted dice ser, porque usted sabe que usted es un nacido de Dios, usted no puede
confiar a cabalidad en el sistema del mundo. Su primera confianza no puede ser. Y nosotros nos tenemos que educar a eso, porque como nos tenemos que educar a eso, nos tenemos que educar a que el sistema de este mundo no es mi provisión. El sistema de este mundo no es el que me va a traer la sanidad. El sistema de este mundo no es el que me va a libertar de mis cargas, de mis opresiones. El sistema de este mundo no me saca de la depresión. El sistema de este mundo no me hace nada, no trabaja a mi favor. El sistema del mundo trabaja en contra de mí. ¿Por qué trabaja en contra de mí? Porque es enemigo de Dios, porque está rigiéndose por un diablo que no nos quiere ver bien, por un diablo que mata, que destruye y que roba. Y que como está en ese sistema, usted no confíe. Usted desconfíe, usted comience a ver, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tenemos que comenzar a eso. Nancy. Ok. Pensé que ibas a hablar. Muy bien. Tenemos que comenzar a pensar de esa manera. Y en este tiempo más, hay una enemistad, hay un monstruo de tentación, un monstruo que todos los días está en contra tenazmente, con todo lo que él tiene, sabiendo que le queda poco, va en contra, está tirando a matar, él no está tirando a jugar, él está tirando a destruirlo, él está tirando a que usted se muera, a que muera su familia espiritual y carnalmente. Él quiere destruirnos porque hay algo en nosotros, hay alguien en nosotros que nos hace vencedor. Podemos conquistar ir por encima de este mundo egoísta. Podemos caminar en amor. Es difícil, sí es difícil, pero estamos en una posición de más que vencedor. Como estamos en una posición más que vencedor, podemos caminar en amor. Se puede caminar en amor. Se puede. Diga, se puede. Seguro que se puede. El que lleva años aquí sabe lo que me refiero. Ok, entonces dice aquí que la gente camina por lo sensual. Este mundo, todo el mundo camina por lo sensual. Aquí hay una vulnerabilidad. Todo el mundo está caminando por los sentidos, por lo que siento. Nosotros no podemos ser dirigidos por nuestros sentimientos porque el corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas. Yo no puedo caminar por los sentimientos. Yo no puedo caminar que si hoy me siento triste, camino triste. Si hoy yo me siento enojada, le salgo con malas crianzas a cualquiera. Yo no puedo caminar en esa manera. Yo no puedo caminar como dicen algunos que si me siento perro, hoy soy perro, como dicen algunos ahora, porque esa es la moda. Si algunos dicen si se sienten, qué sé yo, cómo se sientan, eso es. No caminamos por los sentidos. Los sentidos son indicadores que Dios puso, pero no son nuestro guía. Ellos no pueden guiarnos porque nos van a destruir. Si usted se deja guiar por los sentimientos, nos llevan a la destrucción. Por eso hay que personas que caminan todo el tiempo en depresión y no estoy hablando de un momento dado que tú caigas en depresión, porque una cosa no lleva a la otra. Yo estoy hablando de personas que viven en ese estado, Una persona que vive en este estado está caminando por los sentimientos. No estoy diciendo, vuelvo y digo, que en un momento dado usted tuvo una situación que lo pudo llevar a eso. Y Dios lo saca de ahí. Porque todos podemos experimentar esas áreas en nuestra vida y ahí vemos a Dios obrar en nosotros. Pero lo que no podemos es permitir caminar de esa manera. Y vemos a Juan repitiéndole lo mismo a la iglesia. Volvemos que Juan le está hablando a la iglesia. Y quiero añadir que no tan solamente Juan le está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo en esta noche le está hablando a la iglesia a través de Ibelí.
a través del Espíritu Santo está usando Ibelí, pero ¿para qué? Para llevar el mismo mensaje que Juan le llevó a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que una fe en Jesucristo, una dedicación total de una vida hacia Él, te hace un vencedor. Amén, amén, amén. Entonces aquí, usted debe entender que el que es más que vencedor es un simple cristiano. No es un psicólogo. Muchas veces pensamos que los doctores, los psicólogos, los que tienen renombre aquí son los que son vencedores y uno los ve y uno dice, wow, esta persona, uno como que los posiciona como si nunca estuvieran, sí, como en unos estándares, en unos pedestales, cuando no acabamos de entender que un simple cristiano que tenga su confianza puesta en Dios se puede mantener libre de este espíritu del mundo, de este sistema del mundo. Un simple persona que crea, un simple creyente que se pare firme en lo que dice la palabra y confíe como dice la palabra que es un más que vencedor. Y ahora digo yo, ante Dios, casi siempre que lo vil y menospreciado, utiliza a Dios para avergonzar a los sabios del hombre, ¿verdad? Así que, nada, entonces por aquí tenemos que recuerde algo, la voluntad de Dios no es sacarnos de este mundo. Cuando Él oró por los discípulos, vamos a Juan 17, 15, 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Recuerde, Dios nunca ha querido que nosotros salgamos, o sea, sacarnos de este sistema. Nosotros estamos dentro de un sistema, pero para ser la luz del mundo, para que traer a otros de ese sistema, sacarlos, arrancarlos de ese sistema y traerlos a la verdadera vida, a la vida en Cristo, a la vida que no se limita a esta tierra, que es más allá de, ¿verdad? Así que estamos aquí para cumplir en la tierra la encomienda de Dios, pero reconociendo que no es en nuestras fuerzas, que es en la posición de Cristo, en la posición que Cristo nos da de más que vencedor. Así que el verso proclama que esta es la fe o la confianza de vencedores, que la confianza o la fe de vencedores descansa en la verdad de creer en Jesús como hijo de ¿quién? De Dios. Recuerde que estamos asediados todo el tiempo, como personas cristianas que somos asediados todo el tiempo y vamos a seguir siendo asediados. Esto no va a menguar, esto va a acrecentar, porque hay un ejército. ¿Por qué usted cree que el sistema de este mundo quiere? Porque es egoísta y lo que quiere es beneficiar solamente a un grupo. Lo que quiere es beneficiar a un grupo. Usted va al trabajo y casi siempre usted tiene una persona, un compañero que es como que el egoísta, ¿verdad? Usted tiene a alguien como que es el que quiere pasarle a todo el mundo por arriba, ¿verdad? Independientemente, pues así es el sistema de este mundo. Hay un sistema que está trabajando solamente para un grupo que está siendo engañado porque con el diablo no se hace contrato. El diablo es malo. Es malo, te va a dejar puyú, perdonando la palabra. Hace tiempo no la usaba, pero es así que te va a dejar. Te va a dejar alborotado y vestido y no vas para ningún lado, porque con él no se hace, con él no se hace negocio. Con él no se hace negocio porque no es íntegro y la integridad en él no hay y no vas a llegar a ningún lado. Así que en esta noche
Le doy gracias por haberle atendido y yo espero que esta palabra crezca en nosotros. Los amo.